hablando, llegamos a un montón de situaciones, de conexiones con gente que vivió experiencias similares, parecidas o peores, y en ese contacto es como que sentís un alivio de poder expresar algo que quizás con otra persona, quizás yo te lo cuento a vos, te estás enterando ahora, pero hablándolo con él, sabíamos de lo que estábamos hablando. Sabíamos Sí. de las posiciones, de los montes, de los lugares. Y bueno, nos sirvió a los dos, terminamos agradeciéndonos mutuamente. Ojalá que algún día lo pueda ver, tengo la dirección y todo para ir a verlo en Córdoba. Pero todo eso te hace como una catarsis interna para él y para mí. Y bueno, a través del tiempo también, con un montón de compañeros, yo tuve 35 años para poder volver al regimiento. No quería saber nada, no quería saber nada. Y en todos los años, para el 2 de abril, se hace como se juntan todos. Ahora hace 2 años con el tema de la pandemia que no se puedan juntar. Pero fue realmente emocionante, porque hasta estaba el teniente coronel que fue el jefe que nos llevaba a Malvinas. Todavía él sigue organizando todo eso, y encontrarme de nuevo con todos con los compañeros de trinchera, con este pibe que yo te digo que había tenido problemas, realmente te abre un poco el corazón y la cabeza, porque el excombatiente por lo general se cierra, es un tipo muy solitario, y estar en contacto con la gente, hablar con vos, todo eso te saca de la cabeza ciertas cosas que a veces te tiran para abajo. Sí, y justamente cómo fuiste viviendo ese proceso de haber aceptado, me imagino cuando volvés de la guerra, días difíciles por, bueno, todo lo que había sucedido muy recientemente, pero de golpe empieza a pasar el tiempo y empezás a digerir lo que viviste mediante, vos lo decís, conversaciones, bueno, pudiste formar una familia. ¿Fue difícil todo eso? O cómo lo fuiste manejando, porque digamos, también lo que estaba en juego, digamos, lo que habías vivido no era algo de todos los días, entonces no es algo que tal vez yo le pueda hablar con algún amigo, algún compañero, decir, mira, ¿cómo saliste de esta? Contame, estoy en esta situación, vos estuviste. Digamos, lo que ustedes vivieron fue para muy pocos y haber vuelto más todavía. Por eso, ¿cómo fue ese proceso difícil, no? Mira, yo creo que es difícil y hasta a veces es como una misión imposible. Cuando yo entré al laburo que fue en el año 83, por suerte, conseguí laburo enseguida, empecé a trabajar, porque, bueno, yo jugaba al fútbol, estaba en las Sí, inferiores de Boca, y el sueño era el tema de fútbol. El tema Malvina me complicó, porque físicamente me complicó. Yo volví al club, estuve más o menos como 6 meses para ponerme bien físicamente, había bajado muchos kilos. Y bueno, cuando pude retomar, ya la cosa no estaba como cuando me había ido. Yo había estado en la preselección juvenil. O sea, estaba bastante bien en el equipo, pero después que vine de allá, la cosa se me empezó a hacer más dura. Muy probablemente haya sido por el tema Malvinas. Yo no me di cuenta, no lo procesaba así. Cuando iba a jugar a la pelota, era como otro tipo, me liberaba. Este, pero algo internamente en mí me estaba como frenando. Bueno, fue así como llegó un momento que dije, no, o tengo que seguir con el fútbol o tengo que ponerme a trabajar porque tengo que comer. Y bueno, largué, me puse a laburar, este, y la cabeza con el tema del laburo ya, viste, estuvo un poco mejor. Yo me recuerdo que una vez tuve una reunión ahí en el trabajo y me dijo, una psicóloga me dice, vos te tendrías que hacer ver. Le digo, bueno, recomendame a alguien. Y ella me dijo, no hay nadie capacitado en el país para atender lo que ustedes tienen. Bueno, pasaron unos años y
nosotros teníamos una comisión ahí en el laburo, había varios combatientes, y nos juntábamos, ¿viste? Por el tema de Malvinas bastante seguido. Y en una de esas ocasiones nos dijeron, mira, van a venir 2 excombatientes de Vietnam, que regresaron de Vietnam y se dedicaron estudiaron psicología y se dedican a los estrés postraumáticos. Si quieren venir, pero tampoco es como una charla, o sea, en el país no había nadie capacitado para tratar los temas nuestros. Es más, te digo que es el día de hoy, salvo una doctora de la que me hablaron muy bien por la zona de Quilmes, que trató a los excombatientes, a muchos con casos más complicados, no solamente de estrés postraumático, que yo te puedo estar hablando normalmente y capaz lo tengo, pero chicos que estaban mal. Y vos fíjate lo que son las cosas. Hoy en día mi hija es psicóloga y me dice, no hay, en el país no hay especialistas en esos temas. Porque claro, es una cosa que a quién se le hubiera ocurrido que nuestro país iba a entrar en guerra en el año 82, y encima con una potencia. Sí. Por eso cuando volvimos de allá tuvimos un montón de obstáculos que tratar de superar, pero bueno, ya te digo, otra vez poníamos en la balanza la experiencia terrible que habíamos tenido y eso nos ayudó, a mí por lo menos me ayudó en un montón de cosas de la vida, en el trabajo, la familia, pero sin querer quizás algunas cosas se me complicaron por el mismo tema de Malvinas, porque por más que vos pongas en la balanza dónde estuviste y qué pasó, algunas capaz que salieron mal y haya sido por ese motivo, pero realmente habría que analizarlo con algún especialista. Sí. Por más que yo lo analice solo o con vos hablando, no sé si voy a sacar alguna conclusión. Sí, ¿te acordás el momento en el que te enterás que tenías que viajar a Tierra del Fuego? ¿Cómo fue ese momento? Mira, yo había empezado ya la temporada de fútbol, estábamos estrenando, y ese día, el 2 de abril, yo estaba en casa y recuerdo que estábamos mirando televisión con mi vieja, me dice, poné la televisión que están pasando, bueno, y viste el tema del 2 de abril, que estaban ahí en Plaza de Mayo. Yo ya estaba de baja en el regimiento, había salido de baja en noviembre, por ahí diciembre. Hacía un par de meses que estaba de baja. No sé por qué la cosa no me cayó muy bien, ¿viste? Y bueno, el día 7, 8, cayó un soldado con un telegrama del regimiento que me decía que me tenía que presentar. Y bueno, mi viejo me dice, ¿por qué no vas? Porque yo no quería presentarme. No recuerdo si era sábado o domingo. Le dije, voy el lunes. Y mi viejo me dice, ¿por qué no vas mañana? Dice, porque a lo mejor te vienen a buscar y te van a meter preso. Y bueno, En a ese la mañana momento. siguiente, me fui, sin saber que no los iba a ver durante un tiempo largo, ¿no? Claro, Pero fue así, un telegrama del regimiento. vos te vas y en el momento que te vas, no, hasta no tener la suerte de regresar, digamos, no volvés. No es que al día podías volver y decirle, mira, viejo, me voy a Malvinas. O sea, ese momento en el que vos te vas eh, hace que después no lo veas por un largo tiempo. Claro, porque cuando yo me voy de casa, llego al regimiento, y ya en el regimiento, me acuerdo que estaban todos los soldados formados porque ya estaban dando los roles de combate. Sí, Eh, qué sé yo, el mortero, el cañón, fusil, pistola, todo lo que te toca. Bueno, y cuando yo llego justo en ese momento, me dice, ponete acá, en la compañía que yo había hecho el servicio militar, y me dice, bueno, ponete acá con los morteros pesados. Que yo no sabía lo que era un mortero pesado, porque en la instrucción nunca habíamos manejado los morteros pesados. mm, Pero bueno, ya en ese momento sabía que iba a manejar un mortero pesado, lo que no teníamos idea era realmente de que íbamos a viajar. Íbamos al regimiento porque se había producido la toma de Malvinas, pero de ahí a que alguien nos dijera van a viajar, no,
era totalmente, vos fíjate, 7, 8, yo habré llegado el 8, creo que llegué. Y salimos para Malvinas el 12 de la noche. O sea que fue una cuestión de 3, 4 días que no hubo tiempo de nada. Encima yo vivía en Merlo, vivo hoy actualmente en Merlo, y hice la colimba en Mercedes. O sea, tenía que tomar un tren, viste, cada vez que yo volvía de allá, me tenía que tomar yo cuando en la época del servicio militar volvía los fines de semana solamente. Así que me quedaba allá porque entre ir y venir era un garrón. Así que me fui y esos 4 días sirvió para acomodarme ahí con los compañeros que habían estado en la compañía, pero no teníamos tanta afinidad como capaz con otros. Así que el día 12 a Palomar, y mira, yo me acuerdo que eran las 7 de la tarde del 12, nadie sabía nada. A las 8 pasan y nos dicen, muchachos, a los unimos, a los camiones, dice, vamos a Palomar. Cuando nos dijeron, vamos a Palomar, bueno, ya la cosa ya iba cambiando. Yo era muy amigo hoy soy en la actualidad, Walter Suárez, un chico que había jugado conmigo en las inferiores de Boca y que habíamos hecho la colimba juntos. Me dice, mirá, hay muchos los que se quedan se quieren ir con nosotros. Dice, hay algunos que están cambiando. ¿Qué hacemos? Me dice. Y yo le dije, negro, ¿a qué nos vamos a quedar acá? Nos vamos a quedar clavados acá haciendo guardia. Vámonos. Y bueno, a las 2 de la mañana estábamos en Palomar. Creo que a las 2:30 subimos al avión. No tenía asiento, íbamos sentados en el suelo. No te imaginabas lo que ibas a No, vivir. no teníamos idea, no teníamos idea. Cuando íbamos arriba del Unimog para Palomar, tampoco teníamos idea de que íbamos a subir a un avión. Creo que fue la primera vez que subí a un avión. Sí, era tal vez hasta una aventura, ¿no? Un programa. Claro, por eso te digo una que excursión. nos preguntamos entre nosotros, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos o vamos? ¿Y te Los podías dos quedar? decidimos, vamos. ¿Eh? ¿Te podías quedar? Claro, porque los que se quedaban de guardia cambiaban. O sea, bueno, algunos le encontrabas con alguno y decías, che, ¿querés ir? Y se cambiaban. Pero nosotros dijimos, no, no, vamos. Así que, ya te digo, al rato estábamos arriba de un avión, a la mañana estábamos en Río Gallego, y ahí nomás que llegamos de Río Gallego ya había otro avión esperándonos, cargamos el bolsón por todo equipo, y a las 8 de la mañana, creo 8:30, 9, estábamos en Malvinas, el 13 de abril del 82. Sí. Hay una, Martes 13. hay una foto muy famosa de ese viaje. No sé si vos estás en la foto del avión. Están todo un grupo de combatientes. Se los ve sentados en el piso. Es una foto que se ha difundido varias veces. ¿Te acordás de ese viaje? ¿Qué hablabas con tus compañeros? ¿Qué se decían entre ustedes? No, era todo como era la colimba. Bueno, vos no has tenido la suerte, desgracia de hacer la colimba, pero Mi viejo siempre me eh, dice, vos la era- tendrías que haber hecho. y mirá, a raíz de cómo están, no lo digo por tu caso, pero el tema de la juventud No, sí, sí. está tan complicado hoy en día que la colimba yo no sé si no sería un remedio. Pero bueno, también la colimba tuvo sus pros y sus contras. Pero en esa época para nosotros era una aventura la colimba. Imagínate calzar una 9 milímetros en el costado, un FAL, balas de guerra, y te dicen, subite al camión que vamos hasta Palomar. Y después te dicen, subí al avión. Y después te dicen, subí a este otro avión, ¿a dónde vamos? Ahora te vas a enterar. Al rato estábamos mirando las islas. Cuando bajamos las islas, bajamos de la escalinata y el panorama era tremendo, tremendo. Aviones por un lado, Pucará, misiles, cajas con municiones, y la soledad, porque la soledad de esas islas es tremenda. Así que imagínate que en 5 o 6 horas pasamos de la euforia de estar con todos juntos, eh, parecido a un viaje de egresado que te vas en el colectivo y te vas Sí, jodiendo,
a su manera. Nosotros en la época de Colimba, cuando íbamos para un lado, embromábamos entre nosotros y chistes y esto y lo otro. Y a veces la pasábamos mal porque nos bailaban, ¿no? Pero imagínate todo eso comparado con una guerra. Y al llegar a Malvinas todavía teníamos la idea de que no iba a pasar nada, o sea, que íbamos a estar unos días ahí, íbamos a comer ahí, hasta que no cayó la primera bomba el 1 de mayo, no entramos en la realidad de lo que es una guerra. Sí, porque ¿cuántos días están hasta que se enteran que iban a venir? Nosotros llegamos el 13 de abril. En esos días tomamos posición primero al aeropuerto, después del aeropuerto enseguida tuvimos que ir atrás de la ciudad, del pueblo, ¿eh? Y detrás del pueblo ya hay un camino que es el que te lleva a los montes. Sapper Hill, William, Dos Hermanas, Monte London, hasta la bahía de Darwin y más allá del estrecho de San Carlos. Tuvimos unos días ahí en la parte de atrás del pueblo y nos dan la orden y nos dicen tienen que tomar posición entre los montes Sapper Hill y William. Van a dar apoyo de fuego al regimiento 3 de Tablada. Había 200 soldados ahí y nosotros éramos 18 que manejábamos 2 morteros pesados. Tomamos posición ahí y eso habrá sido a fines de abril. Y bueno, imagínate, todo mayo y los 14 días de junio hasta el día del repliegue, en una montaña que no había nada para protegerse, solamente un pozo que vos tenías que hacer y las carpas. Y esos días, antes de que lleguen, ustedes imagino que los entrenaban, ¿en qué consistían sus días? Porque hasta determinado punto no había guerra. Estaban ahí preparándose, ¿no? Sí, sí, el tema era todo un teléfono de compuesto. Te decían, che, parece que viene, no, ahora parece que no pasa nada. A la media hora te llegaba una comunicación, nosotros teníamos una línea de teléfono, a veces sonaban, nos decían, che, prepárense para esto, vamos a tirar. Eh, Hasta que nos dijeron, la flota está en camino para acá. Y bueno, cuando nos dijeron la flota está en camino, dijimos, estos muchachos, eso es lo que pensé yo, estos muchachos no van a mover una flota para, para dar una vuelta. Ahí me di cuenta de que la cosa se empezaba a complicar. Y bueno, durante todos los días, el tema era comer, preparar el lugar del mortero, porque el mortero 120 es un mortero muy pesado, tiene una placa base que debe pesar unos 100 kilos o más. Y como el suelo de Malvinas es medio blando, teníamos que poner piedras abajo para cuando poníamos el proyectil y efectuábamos un disparo, no se hundiera y te sacara de posición el mortero y no sirviera para nada. Cosa que después nos pasó. Tirábamos un tiro y tirábamos para allá y cuando tirábamos el mortero aparecía mirando para el otro lado, porque el suelo era muy, muy blando. Y bueno, las cosas que se dan, cómo preparar un fuego, buscar con qué preparar el fuego. Al principio teníamos algunas cosas para comer, después empezó a escasear. Sí. ¿Prepararnos para la guerra? No, porque no teníamos ni idea de lo que era una guerra, ni pensábamos que iba a ocurrir hasta ya te digo, el 1 de mayo que explotó la primera bomba. Sí, porque eso también es curioso y es una pena cómo han sufrido el frío, cómo han sufrido el hambre, el maltrato por los superiores. Tengo entendido que eso también lo padecían ustedes. Y estamos Sí. hablando de tres elementos, tres situaciones que se podrían haber impedido, ¿no? A ver, el hambre ni hablar, el frío también y el hecho de la relación con los superiores más todavía. Pero después si la bala te pega o no, ya no hay control sobre eso. Ahora, lo otro podría haberse gestionado mejor, ¿no? Mira, eso es una cosa que yo aprendí con el tiempo
y es así, y no hay vuelta, no hay vuelta de hoja. Una guerra es una cosa que vos podés mirar una película, podés mirar, pero es un contrasentido una guerra, no tiene lógica por donde la mires. Por eso, todo lo que vos me decís debería haber sido así, pero cuando empieza una guerra, olvídate de todo. Olvídate del Tratado de Ginebra, olvídate de que el enemigo en una de esas está en inferioridad de condiciones. Yo si tenía el cuchillo y lo tenía que matar, lo iba a matar. Eh, Cosa que hoy en día, si tengo que matar a un gato, me vuelvo loco, ¿viste? Ni ahí. Pero en ese momento, con la situación psicológica que teníamos, con la locura que teníamos encima, si teníamos que matar a alguien, si teníamos que pasar frío, que de hecho lo pasamos, el tema de la comida, hubo una época que no comíamos, he llegado a comer una cebolla cruda, ¿viste? Son cosas que vos no te las imaginás, pero el cerebro se mimetiza tanto con esa locura que Sí. entras en esa locura. Y forma parte de la vida cotidiana que estás viviendo en ese momento. Por eso te digo que una cosa es contarlo y otra cosa es vivirlo. Y se dan tantas situaciones que vos, después cuando pasa el tiempo, a veces te reís y a veces te pones a llorar porque no se pueden creer que un compañero haya sido estaqueado porque llevaba un tarro para traer un poco de comida y llevó otro para traer un poco más y que haya sido estaqueado por eso. Cuando nosotros tirábamos con el mortero era una boca de fuego grande y cuando el proyectil sale, la boca de fuego se ve hasta de Londres. Entonces cada vez que tirábamos, a los 30 segundos empezábamos a contar a ver en qué momento nos iban a pegar un petardazo a nosotros. El sargento que nos dirigía, la trinchera estaba acá, él estaba a 100 metros adentro de un pozo, dando las órdenes desde allá. Entonces imagínate todas esas situaciones, todas esas cosas eh, tremendas, porque vos decís, el tipo que te tiene que dar ejemplo, que tiene que estar con vos, adelante tuyo, está metido dentro de un pozo. O sea, todos los días en una guerra vivís situaciones que son límites y que a veces te llevan a la locura. O te haces el idiota, o seguís para adelante, siempre y cuando no te pegan un balazo. Sí. ¿Te desconociste en algún momento, Javier? ¿Te pasó de decir, mirarte y no reconocerte por momentos? Sí, 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 sí. Sí, me pasó. Me pasó, nosotros vos sabés que todas las noches, a veces nos tocaba hacer guardia, y como hacía tanto frío, teníamos que hacer guardia media hora nada más, no una hora como hacíamos por lo general. Entonces, en esa media hora, cuando no hacía tanto frío, uno pensaba un montón de cosas. Y después cuando le tocaba irse a dormir, todas las noches, aparte de rezar y acordarte de tu familia, el pensamiento mágico de todas las noches y sacarte de esa locura era cómo te imaginabas vos cuando volvieras a tu casa. Eso te sacaba de todo el estrés del día, de todo el estrés de todos los días que habían pasado. Todas las noches ese ritual te sacaba un poco y te permitía, aunque sea, dormir un rato. Pero hubo un tiempo que se me empezaron a borrar las imágenes. No veía a mi viejo, no veía a mi vieja, ni a mis hermanos. Entonces ahí me empecé a dar cuenta de que la cosa no estaba bien. Y sí, ya físicamente había decaído, yo tenía un estado físico muy bueno con el tema del fútbol, qué sé yo, pero la situación, el estrés, todo esto te va llevando a una locura que te hace, a veces físicamente, a veces mentalmente, y por eso te digo que tenés que vivirlo, porque todas esas situaciones que vos me decís que se podían haber obviado, como hay una nota que siempre pasan en televisión que
le hacen a creo que es un sargento, un capitán que dice, no van a tener hambre porque les puedo asegurar que la isla está llena de comida. Bueno, no había comida, ¿dónde estábamos nosotros? Es más, después que nos rendimos, nos metieron, estábamos prisioneros dentro de un galpón, y yo tenía un compañero de Colimba que era un personaje divino, me acuerdo del apellido, Escobar, que él no sabía ni leer ni escribir, entonces cuando le llegaba una carta yo se la tenía que leer, y cuando él quería escribir una carta yo se la escribía. Y era un personaje divino. Estábamos en el galpón, rompió una de las paredes del galpón, que daba al fondo, nadie se dio cuenta, nadie, estaba lleno de soldados por todos lados. ¿Cómo la Y se rompió? apareció con uno. ¿Eh? ¿La rompió a Sí, porque propósito? era una pared de madera, pero el chabón se acomodó ahí, vos lo veías que estaba tranquilo, al rato no lo viste más, porque ya se había pasado para el otro lado. Del otro lado había un almacén de todas las cosas que habían llevado los nuestros. Estaba todo ahí guardado, no sé para qué. Mirá. Se apareció con una lata de dulce de batata, creo que yo. Y vimos todas las cosas que había ahí. Nosotros durante todos esos días habíamos pasado hambre. Pero bueno, y te pones otra vez a pensar y decir, en una guerra, andá a decirle al que tiene que llevar la comida que se la tenés que llevar a uno que está en una montaña, y lo están bombardeando y le están tirando con esto y con otro. Andá a decirlo. No hay forma, o sea, tenés que llegar a la conclusión de que en una guerra vale todo. Sí, porque la verdad te escucho esto que contabas recién y esto que decíamos antes del trato con los jefes y demás. Parecería como que en algún punto no jugaban en el mismo equipo. Como que había una intención, no sé cuál era la relación que tenían con ustedes, pero, o sea, desde este lado uno se pone a pensar y dice, los deberían haber cuidado mucho más, haber protegido mucho más, porque todos ustedes fueron, en ese momento eran víctimas de una situación política y social que tuvieron que afrontar esa experiencia, que no debería haber sido así, y que después las cosas se tendrían que haber manejado de otra manera, pero sin embargo, esto que me contabas, había comida guardada y no les pasaban, eh, lo, castigaban esto que me contabas, que le sufrió un compañero porque le quería llevar comida a otro. Entonces, es como sospechoso el lugar donde ellos se paraban con ustedes. No sé qué opinión tendrás con eso, pero verdaderamente llama mucho la atención. Sí, sí. Lo que pasa es que, eh, ya te digo, si vos hubieras estado del lado de adentro, hubieras visto, aunque sea hubieras hecho la colimba, hubieras tenido una imagen de lo que eran los suboficiales, los oficiales. Y dentro de ese montón de oficiales y suboficiales, hay mucha gente rescatable. Yo cuando llegué ahí al regimiento, con Walter, que fuimos los dos, había un cabo principal, un suboficial principal, eh, que nos estaba esperando porque sabía que nosotros jugábamos a la pelota. Y ahí en el regimiento había un equipo que se organizaba durante todo el año y competía en la Liga de Mercedes. Nosotros jugábamos en el equipo ese. Ese tipo era un fenómeno. Era el director técnico del equipo. Nosotros un día le preguntamos, pero ¿por qué elegiste ser militar? Dice, mira, por esto y aquello. Cosa que ninguno de los otros nos había dicho eso. O sea, el tipo necesitaba un laburo, este, estaba en la parte administrativa, no le tocó ir a Malvinas de casualidad, pero era un fenómeno. O sea, vos le pedías algo y el tipo trataba de cumplírtelo de la forma que sea. Había otros que trataban de mostrarte la dureza del ejército, todas esas estupideces, que si vos físicamente estás bien, las pasás sin ningún tipo de problema. Pero había chicos que tenían problemas. Uno capaz que tenía anteojos, el otro era gordito, el otro capaz que era afeminado. El tema era que se ensañaban con eso. Si vos físicamente superabas todas las pruebas que ellos te ponían, pasabas a ser uno más. Ahora, cuando enganchaban a uno que era débil, lo liquidaban.
Claro, no, En no. Malvinas, en Malvinas emparejó ese tema. ¿Por qué? Porque ellos vivían las mismas situaciones que nosotros. O sea, no es que ellos dormían en una casa separada, que se iban todas las noches a la casa. Estaban con nosotros en la trinchera, salvo este idiota, que como era medio de ir para atrás, eh, se metía en un pozo a 100 metros de nosotros. Pero los otros suboficiales empezaron a mostrar la hilacha o lo que cada uno sentía a medida que fue pasando el tiempo. O sea, entraron en la locura, en la misma locura que teníamos nosotros. Mm. Por eso mismo, vos fíjate qué locura teníamos, que el sargento, si entrábamos en combate, era muy probable que fuera el primero que iba a caer. Imagínate por qué. Porque íbamos a morir por culpa de él. Entonces teníamos que tomar alguna decisión. Y el cabo que seguía después del sargento era un tipo más vivo. Hubo una noche que teníamos que salir a tirar y llovía, viento, era una noche que no te podías asomar afuera de la carpa. Íbamos con las cajas, con los proyectiles para un lado, para el otro, cajas pesadísimas. Y el sargento, él gritaba. Hasta que en un momento este cabo primero se cansó de escucharlo gritar y se agarraron a trompada. Imagínate cómo estaban, imagínate los soldados, imagínate vos cuando vos mirás una película y decís el sargento que va adelante y Sí. que pone el cuerpo, todo eso es versos de las películas. Hubo casos de oficiales y suboficiales que estuvieron a la altura, pero la mayoría no. Sí, 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 porque uno carga mucho con... Yo me sorprendo, ¿no? A medida que me vas contando, porque uno trae esos reconocimientos o esas asociaciones, seguramente de películas, porque en otro lugar no las podemos observar, no las vivimos, y después te chocas con este tipo de testimonios y hay una gran controversia en todo esto. No era el jefe el primero que iba adelante, el que los cubría a todos, sino el que se escondía 100 metros atrás, el que los mandaba al muere. Esa relación me imagino que debe haber sido muy difícil. Se respetaba en la guerra eso ya? Porque llega un momento en donde tal vez la palabra de estas personas empezaba a perder un poco de peso, o siempre el respeto era máximo, porque estamos hablando de jugarte la vida, ¿no? No era un par de No, no, flexiones. por eso te digo que a medida que iba pasando los días y a medida que iba pasando la guerra, nos íbamos dando cuenta con la gente que estábamos. Y por eso habíamos tomado una serie de decisiones que no sé si las íbamos a poner en práctica o no, ¿viste? Por suerte no llegamos a ese extremo, pero si no tomábamos esas decisiones era nuestra vida y no íbamos, si a mí me mataban porque teníamos que ir a tomar el monte o lo que sea, y yo veía que el que me daba la orden iba conmigo, yo iba a ir al frente sin ningún problema, porque aparte estábamos, ya te digo, estábamos loquitos. Pero si yo veía que el que me daba la orden andaba y tomaba la montaña y se quedaba entre un pozo, no, íbamos a tomar otra decisión. Claro. Íbamos a ir con la persona que nos demostrara a nosotros que estaba a la altura. Por eso te digo que hubo tantas situaciones, tantas... nosotros ¿viste? Dábamos apoyo de fuego al Regimiento 3 de Tablada. El Regimiento 3 de Tablada estaba, el máximo era un capitán. Un capitán y después había un principal. Ese capitán un día nos demostró lo que era, vos fijate lo que era. Había un pibe de ellos, del regimiento, que se había ido al pueblo y se había perdido. Por lo general íbamos 2 o 3 hasta el pueblo a hacer algún mandado, traer alguna carta. Bueno, uno de esos días, este pibe no volvió. Lo encuentran 24 horas después, que se había metido en una casa en el pueblo, se había quedado ahí. Nos llaman, era muy raro que nos llamaran a nosotros, que éramos del regimiento 6,
que iba a hablar este capitán famoso. La paliza que le dio este capitán a este pibe, adelante de todos nosotros, como si fuera un escarmiento, como si fuera... No tenés una idea. Y encima yo tuve la desgracia, la suerte. Yo laburaba en un banco y él iba 2 por 3 a verme. Yo siempre le preguntaba, ¿cómo estás? Capaz que habían pasado allí 10 o 15 años de ese día y yo le preguntaba, ¿cómo estás? Porque me había dolido tanto lo que había pasado ese día, que nos dimos cuenta en la mano de quién estábamos. O sea, de gente que no podés confiar en nada podíamos confiar. Con el tema de la comida era otro. Un día, no sé por qué, tuvimos que ir hasta la carpa de este buen señor. Las cosas que tenía este muchacho, parecía un almacén la carpa. Y nosotros nos estábamos muriendo de hambre, decíamos, ¿cómo puede ser? Y era el tipo que manejaba a 200 personas, 200 soldados, y era el que supuestamente nos iba a salvar si venía el enemigo. O sea, esas situaciones te ponían en un extremo que el único compañero era el que tenías al lado, tu pistola y tu fusil. Porque sabía que si no te mataban los ingleses, te iban a matar los que nos manejaban a nosotros, porque eran de terror. Sí. Y en un momento, por una cuestión lógica también, los días iban pasando, la guerra iba transcurriendo y te ibas acercando un poco al final. Esos días, ¿cómo era vivir esos días? Porque a la vez uno siempre, bueno, o por lo menos en tu caso, imagino, te toca ir a una guerra. No sé si había lugar para pensar el hecho de salir vivo de ahí, pero bueno, obviamente lo que uno más quiere es volver y poder estar con su familia. Y a medida que se acercaba al final, vos seguías con vida. Pero también la guerra entraba en ese estado más violento, ¿no? De combatir cuerpo a cuerpo a 30, 40 metros de distancia, y que sean los últimos días. Ahí ya la conciencia por estar físicamente presente, por decirlo de alguna manera, ya uno no la concibe, o cómo es. ¿Hay más miedo, menos miedo? Esos últimos días, ¿cómo era vivirlos? No, hay más miedo el primer día. El primer día que fue el primer bombardeo, que nos cayeron bombas de los barcos de todos lados, ese día fue de terror. Pero 48 horas después estábamos acostumbrados a las bombas. Sabíamos, cuando escuchábamos la primera detonación que salía del barco, sabíamos que tardaba 28 segundos en caer cerca de nosotros, teníamos 28 segundos para meternos dentro del pozo, y eso, si vos no superaste un poco el miedo te paraliza, el miedo en el lugar donde vos estés, o te sentás o te pones en posición fetal. Pero ya te digo, 48 horas después caían las bombas y nosotros sabíamos para qué lado teníamos que salir, para dónde íbamos a dónde nos íbamos a tirar, en qué trinchera, en qué pozo. Y a medida que fue pasando el tiempo, a medida de que las ganas de volverte a tu casa parecía que ya no iba a ser posible, queríamos que terminara la guerra, que nos mataran o que se terminara. No sabíamos cuándo iba a terminar, no sabíamos cuándo iba a terminar porque no teníamos idea, pero sí los últimos días había cambiado todo mucho porque se habían tomado posición las fuerzas terrestres de ellos, los bombardeos a nuestra derecha, que era la posición de San Carlos, se habían intensificado, a las noches las bengalas nocturnas dejaban la noche la dejaban de día. Todo ese movimiento nos hizo ver de que la cosa ya se estaba complicando para un lado o para el otro. No teníamos idea de cuántos soldados de ellos venían, pero sabíamos que estaba cerca el final. Si vos leías los pasquines que nos traían de vez en cuando, habíamos hundido esta, habíamos hundido el otro, habíamos matado a esta, habíamos matado al otro. Era como que estábamos ganando la guerra por 10-0. Claro, nosotros decíamos, debe ser en otras islas, porque acá nosotros, las bombas nos caen a los costados, a cada rato.
O sea, te laburaban la cabeza psicológicamente para que vos te prepararas, no sé, de alguna mejor manera. Entonces, cuando todo ese movimiento nos hizo ver que todo se acababa, este, sentíamos un poco de alivio. Lo que pasa es que vos no sabés cómo vas a terminar. Si a vos te dicen, no, mira, el 14 a las 9 de la mañana se termina todo. Aguantá, metete en tu pozo. O sea, vos no sabés, vos no sabés. Es más, nosotros éramos 18, falleció uno solo de nosotros. ¿Sabés cuándo falleció? Cuando nos retiramos, ese día, el último día. A la media hora llegamos al pueblo y nos dijeron, ya nos rendimos. Fíjate vos lo que es la vida, lo que es la guerra. A la media hora antes, digamos. Faltaba media hora para... Bajamos de nuestra posición, llegamos al camino, empezamos a correr porque los que estábamos mejor físicamente dijimos, empiecen a correr porque veíamos que las bombas caían a la costado, a la izquierda y a la derecha. Había soldados a la izquierda y a la derecha. Nosotros íbamos por el camino. Las bombas caían y veíamos que algunos soldados caían, pero si no te agarra una esquirla, vos te levantás, te aturde, la onda expansiva te aturde, pero son unos segundos, te levantás y seguís corriendo. Sí. Cuando no se levanta es porque tiene una esquirla. Cuando empezamos a ver eso, dije, empiecen a correr porque el pueblo está acá nomás. Dos chicos se quedaron atrás y bueno, cayó una bomba en la cuneta del camino, y bueno, lo alcanzó a uno y ahí quedó. El otro se salvó de casualidad. Llegamos, seguimos corriendo, habrá pasado, no sé, 10, 15 minutos, llegamos, entramos al pueblo y yo justo miré para donde estaba la casa que era de Menéndez, ya había bajado la bandera, venía el tipo con la bandera bajo el brazo, ya se había rendido. O sea que quizás se había rendido antes. Lo que pasa es que bueno, hasta que no cada uno está en una posición, hasta que no te dicen, che, se terminó, si no tenés comunicación, ¿cómo te enterás? Sí. Así que, y vos fíjate, hubo un sargento ayudante que era un fenómeno, un viejo que era un fenómeno. Nos hacía jugarle para... Llegaba el viernes y te decía en la colimba, ¿usted quiere salir el sábado y domingo? Bueno, venga y juegueme un partido de damas. Si gana, sale. Y si no, me tiene que comprar una copa. No había forma de ganar el viejo. Vos sabés que él estaba con otro sargento ayudante, el que era el encargado de la comida. Estaban en el pueblo, en las afueras del pueblo, pero en una casa del pueblo. También salieron a orinar y les cayó una bomba a los dos. Los mató a los dos. Y a los 10 minutos terminó la guerra. Son esas cosas, ¿viste? Que pasan, a veces te la cuentan y vos decís, no puede ser. Y sí, es así. Es el Sí. día de hoy que seguimos saludando a la madre de Sergio, que falleció, Oh, un monstruo, porque todos los años fue al regimiento a reconocer, a estar con los soldados, sabiendo el dolor y la tristeza de haber perdido a un pibe, tenía 20 años, o sea, toda la vida. qué duro Yo eso. cumplí 20 allá, tenía 19. No, es tremendo. El año pasado falleció el padre. Me quiero detener en esto que contabas recién, porque esa situación era literalmente correr por tu vida para que no te caiga una bomba, porque muchos de ustedes lo mencionan a eso. Y la verdad que no me lo puedo imaginar. Tal vez rememoro algunas escenas de películas, pero era literalmente así. O sea, vos corrías y estaba en manos de Dios o el diablo, digamos, si te toca una bomba o no, porque no podías hacer nada, era correr y si te tocaba cuántos metros tal vez podías zafar, porque vos me decís bombas y uno piensa en, también lo relaciona con la ficción, una bomba, no sé, piensa que le afecta a una cantidad del terreno gigante, pero sin embargo eran digamos, repercutían menormente, ¿no? Son Como, de distinto calibre. sí, Una cosa es una bomba de un avión, como el primer bombardeo fueron por
aviones Vulcan, que son bombarderos, son aviones especiales para transportar bombas. Bueno, esas bombas eran de 500 kilos, o sea, si te cae una de esas bombas, es capaz que te mata un regimiento entero, el segundo donde caiga. Estas bombas que nos tiraban a nosotros fue cuando ellos ya habían puesto pie en la isla y pusieron los cañones terrestres. El cañón puede ser de 105 milímetros, o sea, te tiene que agarrar en un radio de 4 o 5 metros, pero el tema son las esquirlas. Ya te digo, a muchos los agarraba cerca, si no te toca una esquirla, ya te digo, te caes, te aturde, y seguís, pero si te pega una esquirla, nosotros un día, mirá, el día de mi cumpleaños, 24 de mayo, yo estaba escribiendo una carta, porque justo ese día había sol. Y de repente, atrás nuestro, se escucha un barullo y sentimos una bomba. La bomba pega atrás, cerca donde estaba el regimiento 3, raro porque desde esa posición nunca nos habían tirado siempre desde el otro lado, del lado del mar. Pega una bomba, había como una loma, nosotros estábamos protegidos abajo de la loma. Y yo estaba cuerpo a tierra y al lado el compañero mío de carpa le cae una esquirla, pero cae una esquirla llovida, o sea, como si te pega una pelota de fútbol, viste que la tiran para arriba y te pegan la cabeza, bueno, a él le pegan la cintura. Cuando le pegan la cintura, me dice, algo me pegó, yo enseguida me fijo y era una esquirla. Se enfrió, la dejamos enfriar un toque, no pasó nada porque, ya te digo, es como si fuera una piedra que le cae llovida. El tema es cuando pega la bomba en el suelo y se desparrama, ahí si te agarra ahí, sí, ahí es el problema. Y bueno, era una esquirla, un tamaño así, pero te impresionaba cómo se desgrana, o sea, es como una flecha con varias puntas. Imagínate eso candente. Claro, ahí tomamos dimensión. Bueno, vos te dicen, sí, una esquirla, claro, pero eso, que te pegue a la velocidad que viene una bomba, bueno, eso fue lo que le pasó al compañero. Le pegó en la garganta y vos no hubo nada que hacer. Sí, no recibiste, recibiste alguna, digamos, tuviste alguna herida, recibiste algún balazo en algún momento, te llevaste eso No, o por suerte no? por suerte no. Y hasta estuvimos cerca de recibir balazos de la propia tropa. Antes de que empezara la guerra, por lo general se hace, el regimiento, la compañía que está encargada o que está en cierto determinado lugar, se hace una prueba de armamento. O sea, todo el armamento que vos tenés, un fusil, una pistola. Yo por el rol de combate mío tenía una 9 milímetros solamente, con 3 cargadores. O sea, tenía una 9 milímetros con 39 balas para una guerra. Dan la orden y vos tenés que tirar. Bueno, por supuesto tirás para un lado donde no le vas a afectar a ninguno de los nuestros. En ese momento, nosotros, yo y mi compañero y yo, habíamos salido a buscar la turba que usábamos para prender los fuegos. Y caminábamos 1 kilómetro y ahí la juntábamos. No nos habían avisado nada. De repente empezamos a sentir silbidos de balas. Le dije, tirate al suelo. Nos tiramos cuerpo a tierra. Pero las balas no sé cómo pasaron arriba nuestro. Cuando llegó a la posición nos enteramos de todo este asunto, de que había que probar el armamento, de que no nos mataron de casualidad. Imagínate la desorganización, ¿no? Todo esto eran cosas que pasaban durante el día y vos cuando llegaba la noche decías, no puede ser. Pero sí, pasaban. Imagínate después cuando entramos en combate. ¿Y a la noche pegabas un ojo o era imposible? No, sí, dormíamos porque estábamos fusilados. La cabeza, hay días que tardábamos más, hay días que dependía de a qué hora te tocaba la guardia, porque esa media hora tenías que estar en movimiento porque hacía un frío terrible. Poníamos una frazada encima. Y cuando
nos metíamos ahí en la carpita esa, en ese lugar que nosotros llamábamos el nido, calentito, no, nos dormíamos. Lo que pasa es que, claro, cuando empezaban los barcos, por lo general nos decían, mire, hay alerta gris. Cuando había alerta gris, era muy probable, casi seguro, que a la noche los barcos se tiraban. Y sí, tiraban. Y ahí, bueno, nos teníamos que levantar a la trinchera y después volver. A veces se complicaba, pero había noches que no. Las primeras noches no hubo problema. El momento de la rendición, te lo acordás, ¿no? Debe haber sido una mezcla entre alivio y, no sé, sensaciones Sí, encontradas. sí, mirá, yo he escuchado a muchos excombatientes que les llamaba la atención el tema de que no veían la bandera, ¿viste? Todo el tema ese del patriotismo y todo eso, que sí, existe. Yo quiero que mi país, yo creo que las Malvinas son argentinas, no me queda ninguna duda, pero no es la forma de recuperarlo. Lo único que me di cuenta en ese momento era que volvíamos a casa. Ni me fijé si la bandera era la nuestra, si era la de los ingleses, si era la de... lo único que nos colmó era que volvíamos a casa. Y la tristeza de los que habían muerto, ¿no? Y sí, llegamos al pueblo y nos mandaron hasta el aeropuerto. Nos fuimos al aeropuerto, yo ahí medio que me separé de mi grupo porque me encontré con Walter, que él había estado en el pueblo, así que teníamos que dormir ahí en el aeropuerto, que había unos cráteres, había impresionantes, aviones que estaban averiados, tirados ahí en la pista. No creo que conseguimos medio paño de una carpa, teníamos que dormir ahí, así que nos juntamos unos plásticos que encontramos, pero debe haber sido una de las noches más felices eh, que dormimos, ¿no? Nosotros siempre que nos encontramos con Walter, eh, no, nos acordamos, decimos, ¿te acordás cuando dormimos en el 5 estrellas? 5 estrellas porque veíamos el Para cielo. usted ¿No? era 5-3, claro. Claro, porque veíamos todo el cielo, si no había forma de taparse, ¿no? Bueno, después de ahí ya nos volvieron para el pueblo, nos metieron en un galpón, pero nos trataron re bien. En ese momento había algunos oficiales que querían dar órdenes, ¿viste? Fórmense acá, pónganse allá. Me acuerdo que había uno que le gustaba dos por tres figurar, ¿viste? Hacerse ya rendido. Eh, y estábamos en un lugar ahí y nos quiso hacer formar. Y yo veía a un inglés que estaba con una ametralladora, que lo estaba escuchando. Cuando pegó el segundo grito, se acercó, puso la ametralladora, esa se llamaba Sterling, no sabes qué hermosa ametralladora, un inglés me la mostró. Le puso la ametralladora acá y en inglés le dijo que no lo quería escuchar más y la próxima vez le iba a volar la cabeza de un tiro. Así que se acabó a muchos oficiales, los que tenían las tiras, lo mandaron a limpiar las calles, ¿viste? Mirá. Eh, y se reían ellos. Pero nosotros no, como ¿Y qué le vas a aparte que nos decir, no? veían, que éramos pibes, claro. Se daban cuenta que éramos pibes, ¿viste? Sí, No, pero nos trataron bien, por suerte nos trataron bien. eso me llama la atención. Te había escuchado decir esa anécdota. Los ingleses a ustedes, una vez terminada la guerra, digamos, no los veían no había odio entre ustedes. No es que se encontraron después y se querían matar a las piñas, sino que ahí, por ejemplo, este inglés, desde el lugar que pudo, fue como una demostración de respeto, de defensa para con ustedes. Y eso la verdad que está bueno recordarlo, remarcarlo, ¿no? No, ellos reconocieron, muchos soldados reconocieron que no pensaron encontrarse con la resistencia que encontraron. Más después cuando empezaron a ver que la mayoría éramos todos pibes de 19, 20 años y no éramos profesionales, cosas que ellos sí. Yo tengo una anécdota del día 15, al día siguiente de que nos rendimos. Viste que el Mundial del 82 había empezado el 13. Sí. El día 13, Argentina
Argentina pierde con Bélgica, creo que 1-0. Y bueno, estábamos formados, eran como las 7 de la tarde, hacía un frío, y creo que estábamos por entrar a ese galpón, y desde atrás empiezo a escuchar un inglés que cantaba No llores por mí, Argentina, en inglés. Ajá. Y sonaba como un tono como de burla, ¿viste? Sí, Y no, había no caía algunos bien. soldados que no le estaba cayendo bien el tema, ¿viste? Pero este muchacho se empieza a acercar y cuando llega a mi altura, yo le hablo en inglés. Claro, el tipo se sorprende porque le hablo en inglés. Había algo yo de pibe, había ido a estudiar creo que 1 año inglés. Y bueno, y se pone a hablar conmigo. Y la misión mía era que no siguiera cantando. Esa era mi intención. Se pone a hablar conmigo y dejó de cantar. Así que todo se calmó y ¿cómo terminó el asunto? Hablando de Maradona. O sea, Mirá. yo con un soldado escocés hablando de fútbol, a 2 días de haber terminado la guerra, era bastante pibe también. Yo Qué me acuerdo que en imagen, esa ¿eh? época veía fútbol, había un programa que pasaba en fútbol alemán y había un 7 que era inglés que me encantaba cómo jugaba, era Win derecho, un fenómeno, Kevin Keegan se llamaba. Claro, cuando yo le hablo en inglés y le nombro a ese tipo, el escocés no entendía nada porque dice, ¿cómo sabe este muchacho? Claro, y ahí empezamos a hablar de fútbol. Le dije, no, un fenómeno, Kevin Keegan un fenómeno. Le digo, pero a Maradona no le llega ni a los talones. Y así fue. Sí. Después lo sufrieron en el 86. Sí, está bueno porque me facilitas un poco esa conexión entre estos recuerdos tan lindos en cierto punto que contás y un poco lo que representaba el fútbol, lo que representó Diego. Bueno, 4 años después sucede lo que sucede en México. ¿Qué lugar ocupaba el fútbol en ese momento para vos? Habiendo tenido ese pasado profesional, y bueno, un vínculo muy fuerte con eso, también habiendo jugado en Boca, Diego, y bueno, después seguimos Y sí, vos con fíjate que lo yo otro. en el 81, cuando Diego juega en Boca, yo estaba haciendo la colimba. O sea que casi no lo pude ver. Fui un par de domingos a verlo a la Bombonera, pude ver jugar, pero no, si yo no hubiera hecho la colimba, o con él hubiera estado en los entrenamientos. Por lo general hablábamos con los muchachos de primera, muchos muchachos de primera que ya no usaban los botines, les daban a los pibes de las inferiores. O sea, había un trato. Yo me acuerdo que Roberto Mousse una vez me regaló un pantalón, el Loco Gatti nos contaba sus anécdotas. Nada, tipos fenómenos, pero tuve la desgracia de justo hacer la colima cuando Diego estuvo en Boca. ¿Quién te, Pero, quién te dice, claro, no? Dolar, teniendo. Dolar ¿Eh? Maradona. ¿Quién te dice, no? Dolar Maradona, Y sí, vos fíjate, yo jugaba con Oscar Ruggeri, claro. en la misma división, o sea, salimos campeón de séptima, de sexta, de cuarta. No, en séptima no, sexta, quinta y cuarta. 3 años seguidos. Teníamos un equipo bárbaro. Y bueno, y Oscar llegó y ganó todo lo que ganó. Hoy en la actualidad tenemos un grupo de WhatsApp y ahí está Oscar con sus anécdotas, nos morimos de risa. Pero muy relacionado con el fútbol, o sea, yo decidí no seguir con el fútbol porque tenía que comer, o sea, tenía que tomar una decisión. Pero el fútbol para mí, o sea, el día de hoy, que sigo viendo fútbol, sigo hablando de fútbol. Mi hijo hoy juega en el equipo del banco, que yo jugué hasta los 38 años. El fútbol fue parte de mi vida, que yo lo haya terminado y no haya seguido profesionalmente, bueno, por una serie de cuestiones, pero y encima ayer o anteayer hablaba Oscar con el tema de los privilegiados que somos nosotros de haber visto a Maradona y ahora ver a Messi. Eh, para mí es muy difícil que en tu país salgan dos monstruos como estos. Sí.
Y después Diego, que para mí es el mundial que ganan, es una cosa que vos tenés que ver una película y te la pasan y vos no sabés que esto fue realidad y decís, no, esto es ficción. El gol que le hacen los ingleses, la final, ganando 2-0, tranquilo, después nos empatan y saca ese pase de no sé de dónde y ganamos ese mundial. Y después el Mundial 90, en el Mundial 90 que estuvimos ahí, con un Diego destruido físicamente, porque tenía el tobillo, que un monstruo. O sea, yo he tenido la suerte y agradezco de haber podido verlo. Ya te digo, me acuerdo que una vez mi viejo me lleva, me dice, vamos que juega Maradona, Argentinos contra River, en la cancha de Ferro. Una cosa que nunca había visto algo parecido, yo no. Lo vi hacer un cambio de frente de Rabona y dije, no, este tipo es un extraterrestre, era una cosa que yo sabía de fútbol, conocía del tema, había visto en Boca jugaba en esa época, jugaba Chino Benítez, Suñé, Beglio, todos jugadores que ganaron Copa Libertadores, pero verlo a este tipo era una cosa, la verdad, agradecido a la vida de haberlo visto, me hubiera encantado poder jugar con él. Y mirá vos lo que son las cosas, estuve muy cerca. Un día vamos con la selección juvenil a estrenar, íbamos hasta la AFA nos pasaban a buscar con un micro y creo que nos llevaron al Jockey Club. Y el flaco Menotti nos dice, hoy van a venir unos muchachos a darle una mano, así que pórtense bien. Bueno, no entendíamos nada. Arma el equipo titular del juvenil y del otro lado empiezan a entrar los muchachos que nos iban a dar una mano. Valey, Holguín, Gallego, Pasarela, Tarantini, Barbas, Ramón Díaz. Mirá lo que te estoy nombrando, ¿no? Sí. Y bueno, arma el equipo, y a mí me toca jugar al lado de Ramón Díaz. Ramón Díaz y yo jugaba de win izquierdo, jugaba de 10, de 9. Uf. No sabés lo que fue ese día. Porque aparte vos decís, Ramón Díaz era un monstruo. Yo jugué mucho tiempo de 9 y para mí el mejor 9 que yo he visto fue Ramón Díaz, con el perdón del que sea. Sí. La velocidad que tenía ese tipo, la velocidad, mirá que yo era rápido, pero me tiró una pared y yo se la tiré donde supuestamente tenía que estar de acuerdo a los parámetros de velocidad que yo manejaba. Se pasó de largo el tipo, se había pasado de largo. No, un monstruo, pero bueno, después Pasarela, Gallego, tipos que terminaban de ganar un campeonato del mundo, ¿viste? En el 78. Pero el sueño más grande fue haber jugado que sea 10 minutos con el Diego. No se pudo, bueno. Pero estuvimos bastante cerca. ¿Lo pudiste conocer en persona, Maradona? No. Vos sabés que encima mirá vos lo que son las cosas. Con el club del banco donde yo trabajaba, recorrimos un montón de lugares en el mundo. Y hubo un viaje, me dicen, che, vamos a ir, somos 10, 12, vamos a Cuba. Y yo no sé por qué les dije que no. No sé si era un tema de trabajo, no sé si tenía un ascenso en el laburo, no me acuerdo bien por qué. ¿Qué pasa? Diego estaba internado en Cuba, con Coppola. Yo con Coppola, los sueldos que cobraba en Boca, a veces me lo traía Coppola, ¿viste? Me lo traía Guillermo. Yeah. ¿Qué hicieron estos vagos cuando dijeron, che, la clínica de Diego está acá, está por acá? Se fueron los 12, justo lo enganchan a Coppola, que andaba por ahí por un patio, y le dicen, Guillermo, mirá, nosotros somos del Banco Provincia, Buenos Aires, no le preguntás a Diego si quiere sacar una foto con nosotros, no, me vas a sacar cagando, bueno, preguntale. Y yo te va, se copa, va y le dice, al rato, Diego viene caminando, se saca foto con todo, yo me quería matar. Mirá. ¿Cómo puede ser que no haya ido? No, ¿cómo puede ser? Fui a todos los viajes menos ese. Y bueno, y era así, no tenía que conocer. ¿Tenés relación con Guillote? No.
en esa época. Y bueno, hubo un tema ahí complicado con un par de jugadores de primera y ahí se enfrió mucho la relación. Bueno, y después él agarra a Diego y ahí ya, olvidate, ya. Pero no era mal tipo, era buen tipo. Si vos le pedías algo, igualmente como el Flaco Menotti, un fenómeno. Sí, Hablaba con vos como si fuera, ¿viste? Un alma un vecino del barrio. No tenía ningún problema. Saporiti, Pizzarotti, todos tipos que campeones del mundo, ¿viste? Campeón mundial juvenil. No, no, muy buena gente. sí. Volviendo un poco a lo que fue ese partido, el 16 de junio, si mal no recuerdo, le ganamos a Uruguay 1-0 y 2 días, de hecho, hoy se cumple como una especie de aniversario, y 2 días después Inglaterra le gana 3-0 a Paraguay. En ese momento que se oficializa ese duelo, ese choque que tenía un gustito extra por lo que había sucedido años anteriores, ¿les movió algo más a ustedes o simplemente fue un partido de fútbol? Mira, yo en esa época estaba tan enloquecido con lo que había hecho, con lo que estaba haciendo Diego, eh, en el partido con Italia, en el partido con Corea, que encima en el partido con Corea Oscar hace un gol de cabeza, ¿viste? Y quieras o no, todo eso te transporta, porque todos los sueños que nosotros teníamos cuando jugábamos a la pelota se vieron reflejados y conquistados con Oscar, ¿viste? Porque Oscar era de los nuestros. Y cuando yo me acuerdo que él hace el gol contra Corea, lo grité de una manera, ¿viste? Como, y bueno, ahí ya empezamos a ver lo que era Diego, pero a la vez jugábamos contra Uruguay, ¿viste? Decíamos, oh, los uruguayos son durísimos, ¿viste? La sangre charrúa, esto, el otro. Diego hace un partido fenomenal. Más, me acuerdo que no le cobran un gol, que no sé por qué no lo cobraron, pero ya estaba ese aura de que Diego era una cosa que asombraba, sobre todo, ¿viste? Nosotros que jugábamos y que queríamos copiar algunas de las cosas que él hacía, que era imposible. Cuando se da el encuentro con Inglaterra, todo el periodismo, todo el mundo se vuelca a esa relación con el tema Malvinas, que yo hasta ese momento no. Yo estaba en el Mundial, quería, viste lo que se vive en un Mundial, esas pasiones, ese tema de fútbol. Sí, Me iba a relacionar con Malvinas, ¿viste? No. Y fue un tema que yo lo discutí con muchos compañeros de combatientes, decía yo como futbolista, yo lo que quería era ganar. Después el tema de Malvinas y todo eso, bueno, eso es para la tribuna, ¿viste? Si después me encuentro con un inglés en un bar, lo voy a cargar, pero yo en ese momento quería ganar. Y bueno, aunque sea con un gol con la mano, bueno, hice un gol con la mano y después hizo esa obra de arte que, la verdad, habría que ponerlo en un cuadro y tenerlo en todas las casas de los argentinos, pero ya te digo, muchos compañeros lo vivieron como una revancha. Para mí no hubo revancha porque en la guerra perdimos tantas vidas al, al cohete por tantos pibes, tanta sangre joven. Compararlo con un partido de fútbol, la verdad que no. Pero ya te digo, lo que hizo Diego en ese partido, después contra Bélgica, es algo milagroso. sí, Mira, cada vez que me acuerdo de alguno de esos goles, es como si lo estuviera viviendo. No, es terrible. Y encima, esquivando gente y llevando la pelota. No. Y encima me acuerdo que una vez Valdano comenta, dice, uno ve todo lo que hizo y encima él después me cuenta que me iba mirando a mí. O sea, no hay forma de que un ser humano, haciendo todo lo que estaba haciendo Diego, mirara que Valdano iba por la izquierda y que a lo mejor se la iba a tirar. No, un extraterrestre. sí, es impresionante, pero la verdad es que es difícil que no entre en relación este tema de lo que sucedió 4 años antes y después también la curiosidad de cómo se da el partido, la figura de Diego y los goles, ¿no? No, sí, es Porque si terrible. vos El me primer gol decís, es. y porque si vos me decís que fue un partido en el que ganamos 1-0 con un gol de cabeza de Valdano, la historia era otra.
Ahora, los dos Sí, goles, el primero es con la mano, compartas o no, y el segundo es como, bueno, no querías el primero, te hago este para que no quepan claro. dudas, ¿no? El, seg- el segundo vale dos. No, no, se dio todo. Por eso te digo que si vos ves los videos, decís, pero esto es real. O sea, no, no, no. Si no sabes la historia, decís, no, no, esto no puede ser real. Y encima sí, no, no hay forma de no relacionarlo con Malvinas. Yo me acuerdo que corrí al otro día a comprar el gráfico. Hoy tengo en una de las piezas de uno de los chicos la tapa del gráfico de ese día con todos los ingleses. Y se relaciona todo, ¿viste? Hay comentarios, se ha hablado un montón, ¿viste? De ese tema, pero yo lo que rescato es Diego como jugador de fútbol y como quería la camiseta. Si la mayoría de los oficiales, suboficiales que fueron a Malvinas hubieran querido un poquito la camiseta como Diego, yo creo que el resultado hubiera sido otro. Mirá, sí, sí, ese patriotismo por parte de Diego y también de los otros 10 que estaban en campo, ¿no? Porque es un partido que la verdad, bueno, obviamente yo tengo 22 años, no lo viví, me hubiese encantado verlo en vivo, pero, pero en todo este tiempo que me propuse desarrollar este documental, este trabajo, me metí mucho en la historia de lo que fue, por un lado, el Mundial y por el otro lado, Malvinas. Pero en este caso, el Mundial fue realmente de película, como vos lo decís, primero porque la selección llega muy cuestionada y después el resultado es totalmente opuesto. Pero ese partido es increíble. El final es muy emocionante No, no, también. yo me acuerdo cuando la selección y después Carlos contó cómo llegaron ellos, no lo querían a Bilardo, no lo querían a Bilardo. El periodismo lo mataba. La gente también, no, 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 tenían todo en contra, ¿viste? Pero el que juega al fútbol y encima teniendo uno que habíamos sido compañeros en el fútbol, le tenía una fe, pero como se la tuve también en Italia, o sea, en Italia lo pierden porque creo que ahí sí me parece que Bilardo comete un error de no llevar a Ramón Díaz y un par de jugadores que tendría que haber llevado, que le hubieran ayudado a Diego, pero no, 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 ese mundial ya te digo, volver a verlo, cuando vos ves el gol que le hace a Bélgica, el gol que le hace a Inglaterra, son como si vos estuvieras en un teatro viendo un ballet, y es algo así, o sea, lo disfrutás como una obra de arte, no, no, para mí no hay otra cosa, para mí es una obra de arte lo que hizo Diego. Sí, los dos goles a Bélgica son impresionantes. Sí, sí, es como cuando un bailarín está saltando, ¿viste? No, 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 vos ves esa imagen y sí, es una obra de arte. Sí, es lindo eso y también ese espíritu que tenía Diego, eso que vos decías recién de calzarse la camiseta, de que en cierto punto Diego, yo los escuchaba a los campeones del 86 y mencionaba mucho que en la previa al partido siempre se trató de hacer una diferencia sobre lo que había sido Malvinas y sobre lo que era ese partido. Bilardo lo puso sobre la mesa desde un comienzo. Pero bueno, si bien había diferencias, escuchaba una nota del Tata Brown, que en paz descanse, que decía mucho esto de que Diego antes de salir a la cancha hablaba con ellos y decía, dale, vamos, que, que bueno, ya saben lo que pasó con estos tipos, que no mataron a nadie, pero sí representan al país que lo hizo. Entonces, en ese punto había toda una conmoción por el partido que bueno, yo no estuve no estaba vivo para presenciar eso, pero me imagino que fue muy emocionante y que después, no sé, me imagino que te acordarás hasta con quién lo viste, cuando te fuiste a dormir, viste, a acostar la cabeza en la almohada y no sé qué pasaba por tu cabeza. No, no, duró, ya te digo, nosotros que hemos
jugado al fútbol, tenido sueños parecidos a lo que ellos vivieron, haber jugado en la cancha de Boca, en la cancha de River, y uno estuvo ahí cerquita, y pudo oler lo que ellos vivieron, se te pone la piel de gallina, porque jugar un mundial con este monstruo de Diego y ganarlo como lo ganó, después jugar el de Italia con toda la contra que había y cómo lo jugó, haberle ganado a Italia en Italia, haberle ganado a Brasil como le ganamos allá. Oscar nos contaba, él se puso a dar una vuelta casi olímpica cuando le ganan a Brasil, porque no, el primer tiempo nos tuvieron en un arco, pegaban en los palos. Cuando llegan al vestuario, Bilardo les dijo, muchachos, los de amarillo son de Brasil, porque no la agarramos de ninguna manera, hasta que sacó el monstruo sacó de la galera el pase ese que le da a Cani y le ganamos a Brasil. No sé, o sea, son situaciones que Maradona, ya te digo, te transporta, no hay forma de olvidárselo. Y después lo que él vive en Italia. Yo tuve la suerte de ir a Nápoles y la gente te habla, te estoy hablando de hace 3 4 años atrás, la Sí, gente te habla de Diego como si fuera un dios en Nápoles, es adorado, o sea, lo adoran. Yo tuve la suerte de estar en Israel y un tipo que hablaba hebreo, lo único que nos dijo Argentina, Maradona. O sea, te estoy hablando de hace un montón de años que anduve por allá. El tipo fue un embajador para nosotros, poniéndose la camiseta de fútbol, o sea, eh, no hay forma de dimensionar lo grande que fue. Eh, yo creo que Diego, bueno, con todas sus cosas negativas que tuvo, podía haber sido muchísimo más grande, pero bueno, en la vida de cada uno no se puede meter, pero dentro de la cancha de fútbol, Diego, yo es lo máximo que he visto. No hay forma, y para que volvamos a ver a otro que haga algo parecido, creo que nos va a pasar un tiempo largo. sí, 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 la verdad que sí. Una figura emblemática para nosotros, que bueno, hoy ya no está con el pueblo argentino, no está presente, pero bueno, es eterno, siempre va a ser eterno para nosotros. Cuando esté el documental terminado te lo voy a mandar, a ver qué te parece. Eh, Voy a estar viendo bien Listo, cómo lo armo. Pero bueno, Javier, un dale. placer haber charlado con vos, haber tenido este tiempo. Para mí es un orgullo, ustedes son un orgullo inmenso. Hay gente que tal vez, no sé si pensará distinto o no, pero por lo menos yo lo siento así, lo veo así, mi familia lo ve así. eh, y la verdad es que lo que han hecho por nosotros es algo muy grande y que hoy yo no creo que, lo decías al principio, los jóvenes de hoy, eso que hicieron ustedes no son capaces de hacerlo. Para mí, entonces, la valentía que tuvieron es gigante, eso para mí es lo más grande que hay, que te lo vas a llevar al, al cajón por siempre, por más feo que suene, es algo que va a estar con vos siempre. Sea bueno, sea malo, tocó eso y bueno, hoy me alegro de que estés bien, de que hayas formado una familia. A Pedro hoy a la mañana le decía lo mismo. La verdad que la vida siempre da revancha, como la da el fútbol, la da la vida también. Así que desde mi lado agradecerte y bueno, mandarte un abrazo muy grande y a cuidarse en estos tiempos, ¿no? Tan volátiles. Tan complicado. Bueno, te agradezco muchísimo. Cuando me mandes el documental lo veremos. Te daré mi impresión. Pero te agradezco muchísimo, sobre todo el tema de que te interese Malvinas. Ya te digo, Malvinas, tuve la suerte de que varios pibes como vos se interesen, y siempre les digo, cuando encuentren un excombatiente, pregúntenle si tiene ganas de hablar. Si tiene ganas de hablar, te va a contar un montón de cosas que te van a servir. Este, Aunque sea cosas que no son gratas, son cosas que nos pasaron.
Teníamos 19 años y algunos teníamos 20. Tenemos el orgullo de haber estado ahí y la tristeza de tantos compañeros que no pudieron volver. Por eso siempre que hago una de estas notas, lo último que digo es que el homenaje para ayer o no ya. Te agradezco muchísimo. Bueno, gracias Javier. Y si se trabó, no. Si falta un 9, te No, llamo. Si falta un 9, te llamo o ya no está para jugar. mira, todavía salgo a correr, pero de fútbol, sabes que hace mucho tiempo que a veces el pibe mío, yo tengo la suerte de tener una relación con mi pibe, tiene 37. O sea, hay una diferencia de edad bastante escasa, ¿viste? Entonces un par de veces he ido con él. Claro, él se cree que yo tengo la misma edad que él, o que era la época que él me veía jugar a mí, ¿viste? Que tenía una velocidad. Le digo, ahora ya no puedo, dijo, ahora ya puedo jugar al metegol, que querés te acompañe en la PlayStation, pero el fútbol siempre está en el recuerdo. Lo único que pasa, claro, el tiempo pasa y el físico no es el mismo. Bueno, Javier, a cuidarse, ¿eh? Un abrazo muy grande. Listo, después te Gracias mando una por todo. foto de algo que tengo tatuado en la espalda. Dale, por favor, por favor. Abrazo. Es un homenaje para el compañero caído. Mirá qué lindo. Dale, lo espero. Chau, Chao, chau. Fran. Nos vemos. Gracias.